Continuamos. Por suerte llegó las 7:30 y pudieron tomar el café que les espabiló un poco. Sí, a mí normalmente cuando doy alguna charla me gusta hacerlo de una forma más interactiva. Con ustedes me falta un poco de confianza, con los alumnos de la escuela es más fácil. Y en último término teníamos en principio la dificultad del micrófono, que aunque la sala es pequeña y podríamos funcionar perfectamente así a voz, para poder grabar tendrían ustedes que tomar micrófono. De todas maneras yo creo que, sobre todo si empiezo a ver que se cierran los ojos de algunos de ustedes, rompo el ritmo y empiezo a preguntarles cosas, ustedes me disculpan y así avanzamos. Bien, bueno, hasta ahora habíamos visto una descripción general del método. Yo creo que va a ser más divertido pasar directamente en esta segunda parte a ver un poco las herramientas que vamos a utilizar en cada parte del proceso. Y si en algún momento tenemos que refrescar en qué parte del proceso estamos, pues lo hacemos. Pero yo creo que viendo los distintos modelos y las herramientas que vamos a utilizar va a ser, creo, un poco más divertido. Bien, habíamos dicho que teníamos dos fases muy importantes. Había tres fases. La primera era la recopilación de la información previa. La segunda fase era la realización de la inspección y la tercera, recuerden, era la elaboración del informe. Para las dos primeras fases hay todo un conjunto de herramientas que acompañan. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué solo para las dos primeras y no para la última, que es precisamente donde más nos jugamos, ¿no?, cuando emitimos el informe? Pues por lo que dijimos antes, si las dos fases primeras las hacemos con método, en la última tenemos el material para hacerlo. Y luego, esa última puede ser tan distinta dependiendo del encargo que no es fácil generar herramientas que le ayuden a formular esa última parte. Y una cosa que no dije antes, y que aunque el protocolo claramente pretende establecer un camino de certeza para el técnico que hace el informe, para proteger su responsabilidad, y estamos seguros, no había juicios, pero estamos seguros de que tendría efecto, siempre hay claramente abierta un margen a que el criterio del técnico aumente, exagere o disminuya cierta parte de las comprobaciones. El trabajo del técnico es del técnico, no lo sustituye el protocolo, ¿no? En el informe final es más clara todavía esa vinculación, ese compromiso del técnico con toda su formación a la hora de elaborar el informe. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver primero los anejos para la fase, andaréis sentándome y levantándome, los anejos para la fase 1, la fase de recopilación de la información previa. La primera herramienta que vamos a manejar es lo que llamamos las fichas de información previa. Estas fichas de información previa, ahora les aumento un poco la pantalla para que puedan seguir. Estas fichas de información previa están organizadas para ir recogiendo la información que completa distintos apartados. Por ejemplo, un apartado de esa información previa es la descripción funcional y administrativa de la edificación. Vamos a ver qué ficha tenemos para recoger, por ejemplo, los datos del propietario o solicitante. Un segundito, ahí. Bien. Pues aquí tenemos la primera ficha, esta es una cosa elemental, ahora veremos otras más interesantes. En esta ficha queda claro quién es el encargante, el nombre, la razón social y en función de qué. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque el encargo exige, entre otras cosas, que la persona que nos realiza el encargo de la inspección tenga poder para hacerlo. Todos ustedes son profesionales y ya saben lo que significa recibir un encargo de alguien que no tiene poder suficiente para hacerlo. Recibe usted el encargo de la inspección de un edificio de alguien que no es el presidente de la comunidad. Bueno, pues saben ustedes perfectamente que eso les pone a ustedes en una situación de fragilidad. Entonces, es una tontería, sí lo es, pero esta primera ficha, que es elemental, tiene esta información. Vamos a ver las otras. Datos generales de la edificación. Bueno, pues en esta de datos generales de la edificación
la ficha nos ayuda vamos a, quiero conjugar la escala que a ustedes les permita ver algo, que me permita ver algo a mí, que es otro problema, y luego que finalmente sea lo suficientemente ágil para que no les aburra y no rompamos el ritmo. Bien, en la ficha vamos a establecer una ficha con datos generales de la edificación. En esa ficha vamos a determinar la fecha de la construcción, las intervenciones que haya habido previamente y los tipos de intervenciones. Los colegios de arquitectos con frecuencia son depositarios de una copia de los proyectos de intervención. Otras veces son las municipalidades, depende, ¿no? Es fundamental que ustedes, antes de hacer la inspección del edificio, sondeen esas fuentes de información, que además ustedes las conocen bien, y recaben de esa información, por ejemplo, las fechas de intervención. Hay que describir el tipo de edificio, la altura de la edificación, cuantificarla en superficies, tipo de parcela, ver los usos del edificio tal como está en el plan general. Y luego hay una definición interesante del tipo de vivienda. Aquí es donde vamos a encontrar la posibilidad de definir si efectivamente estamos en un edificio donde existe un conjunto o un tipo de viviendas determinado, cuántas hay de cada clase, porque esta es la base con la que podremos luego aplicar criterios de simplificación estadística, ¿vale? Hacemos referencia a las características de, por ejemplo, la protección que pueda existir en el planeamiento, si existe protección municipal, y en el caso de cada país, las leyes que haya de protección del patrimonio histórico. Eso ya depende. Tendríamos, esto en lo que se refiere, hablábamos antes, de una descripción, de una recopilación de información previa con el objetivo de hacer una descripción legal y tipológica. Luego vamos a tener la oportunidad de hacer una descripción constructiva. Entonces, no, esto estaba bien. Aquí tenemos la oportunidad de hacer una descripción de la edificación en cuanto a los elementos constructivos. Entonces, si aplicamos aquí, a ver, un poco de zoom. Aquí podríamos recoger la descripción que hay de la edificación respecto a la cimentación. ¿Cómo son los elementos de cimentación? Si son cimentaciones superficiales, si son zapatas, si son losas, si son cimentaciones profundas, si son pilotes, si son otro tipo de cimentaciones especiales. Todo esto haciendo referencia a si la fuente de esa información son datos o bien del proyecto o bien de otro tipo de documento, o si es el resultado de algún sondeo, alguna comprobación o alguna verificación in situ. De la misma forma, tenemos la oportunidad de describir el saneamiento, los sistemas de contención, los muros de contención, si existen muros de sótano, pantallas, los forjados. Los forjados, en España es la forma en la que normalmente se construyen las plantas de piso. Las plantas de piso, en lugar de hacerse como se hacen aquí, que son losas macizas, normalmente con un sistema de vigas entre soportes, allí los forjados normalmente se han hecho a través de un sistema principal de vigas que va de soporte a soporte, y sobre ese sistema principal un sistema secundario de viguetas, con la misma lógica con la que se han construido siempre los pisos de madera. Esas viguetas están formadas en España por combinaciones de hormigón y acero. Y el elemento entre dos viguetas, que pueden ser 70, 80, 50 centímetros, son elementos ligeros, que pesan poco, que cuestan poco y que alivian el forjado. Curiosamente se ha construido muchísimo, durante 50, 60 años todas las plantas de piso se han hecho con el sistema de forjado en España.
Y por eso viene ese término que conecta con la lógica constructiva de la construcción tradicional y que en este caso se ha continuado hasta ahora. Ahora ya se empieza a construir algo más con losa maciza. Bien, bueno, pues estas serían las fichas. Nosotros dispondríamos de estas fichas para, en nuestro estudio, ir generando la información de la que disponemos del edificio. Pasaríamos a describir la estructura, tanto la parte de fábrica, los entramados, los muros, los pilares, arcos, bóvedas. Esta terminología, pues claro, está adaptada a la terminología que normalmente usamos en España, ¿no? Hay también posibilidad en cada definición de acompañar con dibujos que vayan detallando cuestiones o incorporar directamente las fotografías que podemos tener. Algunas que vienen del proyecto y otras que forman parte de, no he hablado de esto, de una visita previa al edificio. Es decir, cuando yo les he hablado de la necesidad de completar toda la parte de información previa, no quiere decir que nos esté prohibido ir a visitar el edificio. No, nosotros vamos a ir a visitar el edificio, pero vamos a ir a visitar el edificio para conocer el edificio, no para registrar las lesiones, no para registrar los defectos, no, para conocer el edificio. Para comprobar, por ejemplo, si la información que tengo del proyecto, del ayuntamiento, se corresponde o no con la realidad. Para comprobar si se han introducido reformas que a lo mejor no están registradas y que yo tengo que incorporar. Entonces, es una visita que no tiene nada que ver con la inspección y que no debemos confundir con la inspección. Esa visita, que llamamos visita previa, que puede ser una, pueden ser 17, depende de lo complejo que sea el edificio, todo eso forma parte de la etapa de información previa, ¿vale? Entonces, en esas visitas nos acompañaríamos de estas fichas, al mismo tiempo que en el trabajo en gabinete dispondríamos del estudio. Bien, vale, pues hemos visto las fichas y de la misma forma tenemos una ficha para describir la urbanización. En ocasiones el entorno que está urbanizado frente al edificio da pistas de patologías que se hayan producido. Por ejemplo, no hace mucho estuvimos trabajando en una zona de casas unifamiliares de una planta, en un pueblo cerca de la Marisma. Claro, de pronto se habían producido unos hundimientos de todo el sistema de cimentación en relación a los pavimentos, o dicho de otra forma, los pavimentos se habían levantado como si hubiesen soplado aire por debajo y entonces, claro, esa situación tenía que ver con algo que había ocurrido en el suelo. Ha habido etapas secas, sequía, no era fácil establecer la relación. Finalmente, la causa se encontró porque en una urbanización cercana, a 2 calles, se había hecho un sótano para un centro comercial, pero un sótano de una sola planta, y se había achicado permanentemente agua. El agua que se había achicado había cambiado el sistema de flujo normal y había provocado simplemente el hundimiento relativo de todo el sistema de cimentación respecto a esto. Entonces, claro, si tú te encierras en el edificio, pues no sales del edificio y no das con la causa. No había forma de encontrar. Hace falta registrar el alrededor y por eso es importante el tema de la urbanización. O por observar qué daños a primera vista se registran en la urbanización que te puedan ayudar. En esta ocasión nos dieron una pista interesante, las aceras que habían sufrido un proceso que no era como el del interior del edificio, pero que te podía hacer pensar que algo les había pasado. Entonces, del registro de las aceras se llegó. Entonces, ver la urbanización cercana es fundamental. Bien, bueno, pues esta sería la ficha para la organización de la información previa. Ahora vienen 3 documentos de información complementaria. La ficha hay que rellenarla para seguir el protocolo. Estos 3 que les voy a presentar ahora son complementarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el mapa geotécnico básico de la ciudad de Sevilla. ¿Qué ocurre en la ciudad de Sevilla? Seguramente aquí también ocurre algo parecido. Es que en el desarrollo de la ciudad tenemos, según las zonas, tipos de suelos fundamentalmente distintos. Entonces, hay zonas en las que el nivel freático está muy alto, el agua prácticamente está al nivel casi del suelo, otras que están muy secas. Hay zonas
en las que el cambio de nivel freático se produce con las estaciones, otras en las que no. Hay distintos tipos de suelo respecto a su resistencia mecánica. Hay zonas en las que las obras, por ejemplo, del metro o del ferrocarril han cambiado las condiciones. Entonces, si está disponible, no siempre está disponible, si está disponible una información de carácter general, pues ya nada más saber que tu edificio está en esa zona, por lo menos te pone en el escenario de un cierto conjunto de patologías o de daños posibles. Y al mismo tiempo destierra otros, en principio, ¿no? Entonces, esa información, en la medida en la que resulte disponible, pues tanto de la composición profunda de los... A ver, estoy buscando el mapa, perdonad. Va un poco... eso, tarda un poco en regenerarse. Ahí. Pues dependiendo de la posición en la que está tu solar, sabes, en principio, cuál es la profundidad completa, toda la secuencia de capas, hasta una profundidad de 8, 10, 12, 15, 20 metros, en general, la composición geológica del suelo. Y segundo, tienes información sobre estas características más superficiales, pero que afectan normalmente con mucha más importancia y mucha más intensidad al edificio. Bien, esa información pues sería muy interesante. Si alguien se preocupa de conseguir, no porque esté hecho para la ciudad de Mar del Plata, pero sí de buscar información complementaria para esa zona, que a lo mejor la encuentras en bibliografía y la incorporas a tu información previa, pues estás dando solvencia y calidad a tu trabajo, ¿no? Hay otro que sí les quiero enseñar, que es el de elementos constructivos característicos locales. Antes les hice referencia a la utilidad que tenía disponer de una definición gráfica razonable de las soluciones constructivas. Les voy a enseñar, por ejemplo, las soluciones convencionales para las estructuras horizontales, los forjados. Forjados de viguetas, por ejemplo. Bien, pues aquí tenemos una ficha en la que, parece que sí es, en la que tenemos una definición general de la solución constructiva de los forjados de viguetas, con distintas variantes que se corresponden muchas veces con distintas épocas de la construcción, en la que una patente o otra ha tenido mayor nivel de venta, ¿no? Pues saber que nuestro edificio, probablemente construido en los años 40, esté en esta solución de forjado, es un buen paso para empezar. Cuando tú tienes que describir tu solución constructiva, tienes la oportunidad de hacer referencia a esta. Nunca nos vamos en ningún documento, y eso los arquitectos lo tenemos muy bien aprendido, nunca nos vamos a exceder en nuestras afirmaciones. Nunca nos vamos a exceder en nuestras afirmaciones. Teresita ayer lo decía en un momento de su intervención, si tenemos certeza de algo, acabaremos diciendo que tenemos certeza, pero si no tenemos certeza no hay por qué decir que la tenemos. Si hay dos causas posibles, si hay dos interpretaciones posibles, lo que debe ser claro en el documento es que hay dos interpretaciones posibles o dos causas posibles, y no por ello el documento tiene menos rigor técnico. La certeza se expresa cuando existe, y cuando no existe hay que expresar el nivel de incertidumbre que tenemos. Entonces, a la hora de hacer una definición constructiva de un edificio que yo no estoy más que presuponiendo, pues lo dejo bien claro. Miren ustedes, los forjados, por la edad en la que se construyó, por el barrio, por tal, tendrán seguramente esta solución, ¿vale? De este tipo de soluciones, también la experiencia nos va a ir dando en cada una de las ciudades un conjunto de, digamos, de fallos a los que la evolución o el paso del tiempo los ha conducido. Hay soluciones que han fallado más, que han tenido un tipo de patologías y otras que tienen menos, ¿eh? Entonces, hay soluciones respecto a los forjados de piso, sobre todo los que tienen que ver con la planta de cubierta o en las zonas próximas a los baños, en los que la corrosión ha cundido más fácil por la propia fórmula de solución, por ejemplo en esta, que en esta. Porque en esta solución el elemento, en este caso cerámico, que contenía la vigueta, se convertía en una esponja que introducía el agua dentro del hormigón. Aquí, al no existir, en esta, no sé si se ve algo ahí, al no existir ese elemento cerámico, pues no tenía esa vía de entrada en contacto con las armaduras. Entonces, matizar esas cosas nos pueden ayudar en un momento dado a entender por qué
tengo un determinado tipo de fisuras o de grietas. Bien, aquí simplemente, insisto, para consulta tenemos información de distintas soluciones constructivas. Hay forjados de viguetas, hay alguna, voy a buscarles alguna más tradicional que les pueda servir. Por ejemplo, este. Bien. En este vemos soluciones de forjado que nos pueden ayudar a describir un edificio construido hace pues 80 años. Ya está, estos son referencias y en general son un buen punto de ayuda. En general se acompañan algunas fotos para que nos ayuden también a identificarlo y a describirlo. Y algunos esquemas. Bien, este sería por tanto otro de los anejos de uso complementario. Y ya por último hay uno que tiene que ver, que se llama caracterización ambiental de la ciudad, que aquí en Mar del Plata lo hicisteis vosotros, en el trabajo que hicisteis, a la hora de distinguir qué zonas de la ciudad de Mar del Plata tienen distinto nivel de agresividad por su posición marina. Entonces, claro, poder documentar que tu edificio, según los distintos ambientes en cuanto a agresividad o no, se encuentra en una posición de riesgo o en otra, también es un punto de información previa interesante. Bien, en nuestro caso está preparado para la propia ciudad y tiene que ver con los distintos gradientes de temperatura que hay, los distintos tipos de humedad relativa, los vientos y la radiación solar. Les explico esto también, porque nos sirve también para entrar en casos concretos que hacen esto un poco más divertido. Resulta que un edificio construido de hace 12, 14 años, con unas fábricas de ladrillo visto, con doble hoja, es decir, con cámara interior y aislamiento, y que tiene unos problemas enormes de condensación. Sin embargo, tú haces el dibujo de la solución constructiva y tiene su hoja exterior, su aislamiento, su cámara, su hoja caliente. Debería funcionar bien, térmicamente hablando. Sin embargo, está claro, como decía ayer Teresita, que la superficie interior es una superficie fría y por eso produce las condensaciones. Bueno, ¿cuál es la causa? La causa es que la fachada exterior está expuesta a vientos dominantes y a temporal. Entonces resulta que en Sevilla, cuando llueve de forma torrencial, puede estar lloviendo perfectamente 20, 25 días torrencialmente sin parar, no suave como por ejemplo aquí el otro día, no, torrencialmente. Y si eso se produce además en la zona de vientos dominantes, que en aquel caso son del suroeste, es como si tuviéramos una ducha permanentemente abierta contra la pared. Aunque sea un buen ladrillo es un ladrillo y no es un material impermeable. Se produce no solo el nivel de humedecimiento, sino que además por la posición resulta que no se produce el secado. Entonces, llueve hoy, ha llovido torrencialmente, mañana el resto de la ciudad está seca y esa pared no. Claro, si esa pared no se ha secado, vuelve a llover, no se ha secado, vuelve a llover, el sistema realmente de aislamiento se ha cambiado. Bueno, eso, si te ayuda a identificar esa posición, una herramienta, en este caso, como la posición de vientos dominantes, las posiciones, pues perfecto. ¿De acuerdo? Bien, habríamos visto los anejos que utilizaríamos, las herramientas que utilizaríamos para la fase 1, la recopilación de la información previa. Pero vamos a lo interesante, que es la propia realización de la inspección. Vamos a ver qué son las fichas de inspección. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es una ficha de inspección. Vamos a ver, por ejemplo, la ficha de inspección de las fachadas. Lo pusimos boca abajo, lo hicimos bien. Para ver si estamos dando.
Otra vez, vaya. Bien, vale. Bueno, esto es una ficha de inspección que tiene la hoja principal, que es esta, que ahora la entramos a ver en detalle, y unas solapas complementarias que se abren en la misma línea. Unas solapas complementarias. Me explico. Vamos a ver. En la ficha de inspección voy a inspeccionar en una fachada un elemento que no es estructural. Podría ser en una fachada un elemento estructural. En este caso vamos a inspeccionar un paramento de fábrica dentro de un edificio de hormigón armado con pilares y vigas, ¿vale? Entonces, aquí dejamos claro que la fachada, la parte que vamos a inspeccionar es no estructural. Bien. Atención, porque no es la primera vez que nos empeñamos en intentar entender que las deformaciones de elementos que no son estructurales son la causa de un problema del edificio. Mire usted, la lesión del elemento no estructural no puede ser causa de un problema estructural, podrá ser consecuencia de un problema estructural. Entonces, de saber que esa pared que estoy dibujando es estructural o no lo es, cambia la relación de estas dos cuestiones, ¿vale? Entonces, tengamos un elemento no estructural. Vamos a inspeccionar, por ejemplo, los paños ciegos de esa pared de la que hablaba antes, esa de ladrillo. Bueno, pues de esa pared de ladrillo vamos a inspeccionar los paños ciegos y vamos a desplazarnos a la derecha para ver que aparece una lesión cuya existencia es o localizada, o generalizada, o no significativa, y con un número de identificación. Y tiene una evaluación de grave o de, además de grave, exigir actuación inmediata. Por ejemplo, estoy mirando esa pared en la que hay unos elementos de aplacado y observo que de esos elementos de aplacado hay algunos sueltos. Los noto al golpeteo suelto y ya, si además uno se desprendió y cayó al suelo, perfecto, pero si no se desprendió, los noto sueltos. Entonces resulta que hay claramente una lesión que es generalizada. Respecto a la gravedad, no es una gravedad estructural, pero exige, por ejemplo, como prevención, el acordonar la zona para que, hasta que se tomen medidas más claras, nadie pase por debajo de esos aplacados. Entonces, aquí ya voy haciendo registro de esa toma de datos y no forma parte esto de un informe final, es solo una toma de datos de la inspección. ¿Qué son las pestañas a las que yo me refería antes que hay al lado? Vamos a ver esta primera. Aquí es como una chuleta que me da información que a mí me resulta útil para, como técnico, interpretar lo que estoy viendo. Por ejemplo, me dicen, los paños ciegos, hay un tipo de lesiones habitual que son roturas, fisuras o grietas. ¿Tengo roturas, fisuras o grietas? No, pues nada, esa no me afecta. ¿Deformaciones? ¿Tengo deformaciones? Pues a lo mejor no, pues tampoco me afecta. ¿Manchas de humedad? ¿Tengo? Sí. Pues esas son las que en principio pueden tener como causas filtración, capilaridad accidental o microcapilaridad. Es una información que a mí me sirve para identificar esa mancha de humedad y poder poner un comentario al lado. Simplemente, en la misma medida podría tener depósitos y manchas, por eflorescencia, por depósito o por vegetación parásita. Imaginemos que, en vez de estar viendo el paño ciego, hago referencia al revestimiento. Esto que comentaba hace un momento del aplacado. En los revestimientos tengo dos posibilidades, que sean continuos o discontinuos. El aplacado es un revestimiento discontinuo, ¿verdad? Pues los discontinuos, las lesiones más frecuentes son o roturas o desprendimientos. Ya sé que lo que me tiene que preocupar de un revestimiento discontinuo, salvo otra cuestión, es que estén desprendidos o rotos. Si yo voy al edificio, visito esa pared, he tomado las precauciones para con medios auxiliares llegar a la pared, compruebo que están firmes y no veo roturas, registro que no hay ninguna de esas cosas, si mañana se cae uno por mala suerte,
y produce una desgracia, no ha sido una negligencia por mi parte. ¿Comprende? Porque yo fui, comprobé, hice un chequeo, no pude golpear todas las losas. Golpeé, ahora veremos que también hay una recomendación para el número de pruebas de ensayo en la inspección. Golpeé, por ejemplo, una por cada 10 metros cuadrados, que es una recomendación razonable. Y de las 4 que golpeé, no tuve problemas. Además, golpeé 4, de las cuales 2 estaban en esquinas, que son más vulnerables. Y no hubo problemas. No puedo golpearlas todas. Si esas estaban firmes, todas estaban firmes. Si desgraciadamente una no estaba firme y se cayó, no es culpa del técnico. Eso es lo que el protocolo pretende. Claro, eso solo es así si tú tienes la paciencia de seguir el protocolo desde el principio hasta el final. Si no, no te sirve. ¿Vale? Bien, volviendo. Aquí teníamos, cuando estábamos viendo en el elemento inspeccionar, la fachada, teníamos la posibilidad de generar detalles sobre los revestimientos. Hay una correlación entre la ficha en la que yo tomo las notas y la chuleta, la solapa que se despliega al lado con la información, ¿vale? Y hay más información. Aquí está, en la misma lógica también, las pruebas necesarias para que esa inspección sea según el protocolo. Bien, esto es un capítulo muy interesante al que le vamos a dedicar alguna energía, ¿eh? Vamos a intentar primero darle a esto un tamaño que permita leer algo, que yo vea algo y que ustedes puedan ver algo. Y ahí más o menos estamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. El protocolo divide las pruebas que yo voy a hacer en la inspección en 3 categorías. Una categoría primera, que la vamos a hacer siempre, que son pruebas necesarias. Es decir, yo no puedo pasar por un edificio al que accedo desde una ventana a la fachada y que tiene un alféizar o una balconera sin comprobar que esa balconera está firme y está sólida. No puedo pasar por esa misma ventana sin comprobar que los recercados que adornan el hueco están firmes. No puedo pasar por un conjunto, no puedo pasar por un forjado, una planta de piso de una casa de 80 años y comprobar si vibra o no vibra, por ejemplo, saltando sobre ella. Eso no puedo dejar de hacerlo. Entonces, ¿lo tengo que hacer en el edificio de 50 viviendas, en todas las viviendas, en todas las ventanas? No. Ahí ya apliqué un criterio estadístico, que si me da tiempo les voy a hacer un ejemplo, donde quedó claro que con visitar estos 7 apartamentos era suficiente. Pues esos 7 apartamentos los visité y en los 7 hice esas comprobaciones necesarias que están definidas aquí en el protocolo. Hecho eso, se acabó. Si de esas comprobaciones empiezo a detectar que hay problemas, ya se abre la necesidad de hacer otras comprobaciones complementarias que van a exigir o un instrumental un poco más complejo o la apertura de calos o... Entonces, aparece ya el segundo nivel. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, las pruebas necesarias, mediciones o ensayos. Voy a ver si abro un poquito más. En cornisas, pues miren, en una cornisa, en un remate o en un emparchado tenemos que, si existe un desprendimiento, dibujarlo. Si es posible, medir las dimensiones. Y en todo caso, verificar el estado de los elementos restantes mediante golpeo con una barra metálica. Eso, por ejemplo, en el caso de cornisas. Pruebas necesarias básicas, ¿vale? Para pilares, esas pruebas necesarias pasarían: si existe un desplome, medir la pérdida de verticalidad. Si existen corrosión de perfiles metálicos, dibujar, si fuesen pilares metálicos, dibujar la extensión de la lesión o medir, si es accesible, la pérdida de sección. Esas son las comprobaciones necesarias. Bien,
Vamos a ver otra segunda familia de comprobaciones. Estas son las comprobaciones necesarias. Estas comprobaciones necesarias acompañan a la inspección